Bien, Sean. Sean, tienes una carrera interesante. Trabajas ¿cómo lo llamas tú? Soy enfermera examinadora de agresiones sexuales, a veces también denominada enfermera examinadora forense. Y esto es en el noreste de Indiana. Sí, Entonces trabajas con personas que han sido agredidas. sí, De todas las edades, ¿cierto? así es. Brindamos el examen médico forense para personas que han sido agredidas sexualmente. Mi paciente más joven tenía 35 días, así de grande. Mi paciente más mayor tenía 94 años. Así que, asistimos durante toda la vida, y también vamos a la morgue si se trata de un individuo fallecido, si existe sospecha de que se produjo una agresión sexual. ¡Wow! Debes ver todo tipo de cosas. De hecho, sí. ¿Te afecta a nivel emocional? Digo, a nivel personal. Tú. Sí, sería raro que no fuera así. Sí, antes me dijiste que te gusta llevar un arma contigo a donde vayas. Sí, por protección. La llevo. Sí, me afecta. Afecta a la gente a la que le importo, afecta a todos. Es un trabajo estresante. Quiero decir, lo que haces tú es escuchar cosas todo el día. Yo las escucho, las veo, recopilo pruebas. Y es difícil. El trauma indirecto es real. Y me siento bastante fuerte a nivel mental. Pero, hay veces que no nos va tan bien, en especial cuando vamos a la morgue, sobre todo cuando es un niño. ¿Qué te llevó a trabajar de esto? Bueno, es irónico, pero nunca había oído hablar de enfermería forense. Y había trabajado como educadora en lactancia durante unos 7 años para el programa WIC. Así que me interesaba la salud femenina. Quería trabajar en labores de parto. Cuando entré en la escuela de enfermería, pensé que empezaría y me jubilaría allí. Y luego, conseguí trabajo. Cuando estaba en la escuela, tomaba las clases durante el día y luego trabajaba en el tercer turno en el hospital. Estaba en la sala de recién nacidos, porque allí faltaba personal. Me ocupaba de los bebés de la sala. Y en verdad lo disfruté mucho, y sabía que podía incorporar la parte de la lactancia, para poder ayudar a las mamás, ya sabes, inmediatamente después de tener al bebé. Así que iba a ser una buena manera de poner un pie en la puerta. Y un par de meses después de que empecé allí, una de las enfermeras superiores a mí vino y me dijo: Sean, tuvimos una muerte fetal, y voy a necesitar que te ocupes de eso. Quedé así. Sabía que era fetal. Sabía que era morir, pero yo estaba como, espera. Espera un minuto, nunca pensé en eso. Que yo recuerde, eso no era parte de la descripción laboral. Y solo la miré fijamente. Y ella dice: tengo otras 2 mamás en parto. Tengo que ir a atenderlas. Necesito que limpies a este bebé, trates de encontrar ropa que le quede bien, y tomes las fotos de seguridad. Para los padres, si es que más tarde deciden que las quieren. Y yo tan solo me la quedé mirando como si esperara algún tipo de guía. Y dice: tengo que irme. Estarás bien, Sean. Está ahí en la esquina. Yo llevaba como 2 meses en esta sala de recién nacidos, y nunca supe que era esta pequeña habitación hacia la izquierda. Así que, bueno, ella se fue. No dijo nada como: oye, es tu primera vez, te guiaré a través del proceso. Solo se fue. Y luego, entré en esa habitación. Estaba como muy mal iluminada. Había una mesita, con un pequeño montículo sobre ella, con la manta de acogida encima. Y había un olor muy distintivo allí. Eso fue lo primero que noté. Pensaba: bueno, limpiaré a este bebé. Entonces, tomé una cubeta con agua tibia, y mojé una toallita. Me puse unos guantes. Y luego retiré esta pequeña manta de acogida. Y, bueno, a mí no me pareció que era un bebé. Y el bebé era muy pequeño. Y todo lo que sabía era que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Eso me dijeron, lo que tenía que hacer. Entonces empecé a limpiar al bebé. Y lo recuerdo de forma muy vívida. El olor, de nuevo, era espantoso. Pero fue como si la piel del bebé estuviera empezando a desprenderse. Y yo estaba como: la voy a arrastrar hasta el músculo. Y pensé: esto no es algo que yo pueda hacer. Y ni siquiera recuerdo realmente el resto de lo que pasó, aparte de que
Lo hice, yo lo hice, lo hice. Salí del trabajo, me fui a casa, manejé hasta mi casa, llevé a mis hijos a la escuela, y tuve que salir y conducir 45 minutos hasta donde yo iba a estudiar. Y fui a mis clases. Actué normal, supongo. Y de camino a casa, tan pronto como me subí al auto, fue como si se abrieran las compuertas del llanto. Estaba como, ¿qué diablos? Ni siquiera había tenido tiempo de procesarlo entonces. Pensaba, no puedo creer que tuve que hacer eso, y luego me sentí egoísta por pensar así, porque me preocupaba lo que tuve que hacer, cuando había padres que acababan de perder a su bebé. Fueron un montón de emociones extrañas que no había experimentado nunca. Nada parecido me había sucedido hasta ese momento. Y me dije, esto no puede suceder seguido. Si me quedo en este departamento, seguro no tendré que preocuparme por hacerlo nunca más. Bueno, ese no fue el caso, volvió a suceder varias veces. Sé que es una larga respuesta para la pregunta que me hiciste. Pero la ironía radica en, ¿cuándo dejé ese trabajo? Tuve que hacer eso, de la muerte fetal creo que al menos 4 o 5 veces más. Y, finalmente, una noche pensé, no puedo hacer esto. Es decir, soy fuerte, pero mi mente estaba en la escuela de enfermería. Estaba bajo mucho estrés. Pensé, no puedo hacerlo. Mi jefa se había tomado unos días, y cuando llegó, le comenté que necesitaba hablar. Fui a su oficina, y le dije, aquí todos saben que no soy una cobarde, porque soy muy fuerte. Nunca quiero parecer débil, y no es que haya nada malo en serlo. Pero... Y le dije, no puedo hacer esto. Admiro a las personas que pueden hacerlo. Tengo mucho, ya sabes. Ni siquiera sé la palabra. Les daré mucho crédito a las personas que pueden hacer eso. Pero yo no puedo. No puedo sostener, ni mover bebés muertos. Ni tomarles fotos. Tan solo no puedo hacerlo. Bueno, irónicamente, en este punto de mi vida, esa es una de las cosas que tengo que hacer en un lugar muy diferente, en circunstancias muy diferentes. Y ahora, cuando miro hacia atrás, esas fueron circunstancias horribles, por supuesto. Se supone que es el lugar feliz del hospital, no de donde la gente regresa a casa con los brazos vacíos. Pero en mi trabajo ahora, cuando voy a la morgue, y veo un niño pequeño o bebés pequeños, los tengo que tocar, mover, recoger pruebas y tomar fotografías. Entonces, nunca hubiera imaginado cuando pensé que no podía hacer esto. Que lo estaría haciendo, y bajo lo que tengo que decir. Que son peores circunstancias, porque no todos los niños que vemos en la morgue han muerto a manos de su abusador. Pero algunos sí, en definitiva. Y eso involucra cosas que tengo que ver, como lesiones vaginales, lesiones anales, roturas de vaso, hematomas tenues, sangrado de la cabeza a los pies. No, disculpa, moretones. Y la bolsa para cadáveres más pequeña que jamás hayas visto, lo que, por supuesto, es muy desconcertante. Esa es solo una parte de mi trabajo, la mayoría de los pacientes que atiendo están vivos. Y ellos mismos están pasando por muchas cosas, sin duda, para cuando llegan a mí. Y proporcionamos ese componente forense. Pero también ofrecemos medicamentos para infecciones de transmisión sexual. Les brindamos referencias para servicios de asesoramiento, seguimiento, para hacerse más pruebas, de VIH, profilaxis, todo ese tipo de cosas que no tenemos disponibles allí mismo. Así que, diré esto, y algunas personas pueden disentir. Pero lo que es más importante de todo lo que hago, en cuanto a recopilar pruebas y todas esas cosas, es la forma en que trato a la gente cuando viene es, estoy segura, lo más importante de todo. Nadie viene a nosotros por una buena razón, nunca. Y todas las personas que atraviesan la puerta han sufrido algo horrible. A veces no pueden recordarlo porque hay drogas y alcohol involucrados, pero lo han sufrido y su cuerpo lleva la cuenta. Y sé que la forma en que trato a las personas tiene un impacto. Y puede mejorar el resultado para ellos,
al ser tratados con respeto y dignidad inmediatamente después de que algo así suceda. Todavía no creo haber respondido tu pregunta original sobre cómo llegué a esto, ¿cierto? Está bien. Entonces, cuando estaba en la escuela de enfermería, después de todo aquello del ámbito que conté, estaba en una clase de ciencias forenses y ya había tomado algunas clases más del tema, algunas clases prácticas y demás, y vino una oradora. Ella trabajaba donde yo trabajo ahora, y nos habló sobre enfermería forense. Y dije, en este trabajo, creo que yo sí podría hacerlo todo. Soy muy metódica y detallista, y nunca había oído hablar de enfermería forense. Había oído hablar de los kits para exámenes de violación. Muchos escuchan esa terminología. Creo que nunca la había dicho. Pero así se lo conoce, como un kit para exámenes de violación. Lo ves en la televisión. Escuchas que lo llaman de esa forma. Y eso es lo que recolectamos. Tenemos una caja y en ella se colocan las pruebas. A veces también tenemos que reunir otras pruebas. Ella vino y nos habló sobre eso, y yo la escuché y dije, creo que podría hacer eso. Así que esperé fuera del salón de clases y cuando salió, le dije, oye, creo que la enfermería forense es algo que me interesa. Y ella dijo, poco sabía en ese momento, ¿cuánto nos dice la gente eso? Porque ahora que he estado aquí durante mucho tiempo, lo escuchas. Ayer en la piscina, por ejemplo. ¡Qué trabajo tan genial! Me encantaría ese trabajo. Sí, ¿verdad? No tienes idea. ¿Quieres estar de guardia en todo momento, no tener una vida personal real y llevar el peso emocional de todos contigo? Yo solo sonrío. ¿Qué es lo que hizo mi compañera de profesión aquel día? Entonces ella dijo, bueno, después de que te gradúes, contáctanos y tal vez tengamos algo para ti. Ella estaba siendo genuina, pero percibí que era un decir por decir. Así que, solo 1 o 2 semanas después, estaba en el sitio web de nuestra universidad, al que nunca entraba. No sé por qué estaba allí, no tengo idea. O tal vez se suponía que yo debía ingresar allí. Y había un anuncio que decía auxiliar de pediatría, y estaba señalado el mismo lugar de donde vino la señora a hablarnos. Me interesó. No tenían una descripción del trabajo, nada. Así que decidí hacer una llamada telefónica. Me invitaron para una entrevista. Y luego me contrataron. Y fue muy interesante. Yo era asistente, así que no hice nada más. Ya sabes, que ser asistente de pediatría. Era toda la población infantil, 14 años o menos. Así que, esa fue mi primera experiencia. Escuchando a niños pequeños contar cómo habían sido abusados. Algunos de ellos pensaban que era normal, porque eso era lo único que conocían. Algunos niños no saben cómo te lo dirán, hablarán sobre olores, hablarán sobre cómo los hicieron sentir. Y fue difícil, no fue fácil, y una vez más me preguntaba, ¿qué hago? ¿Y por qué me meto en este tipo de trabajo? ¿Qué diablos? Pero sabía que podía tener un gran impacto trabajando allí, y veía a las enfermeras y el impacto que tenían en los pacientes. Así que, continué. Y diré que contratar a estudiantes como asistentes pediátricos fue muy inteligente por su parte, porque es el proceso de selección perfecto. Si no puedes juntar fuerzas y hacer ese trabajo, antes de que puedas recolectar evidencia y hacer todo eso, no lograrás llegar allí. Yo sí pude llegar a ese punto. Luego obtuve mi título de graduación y pasé por toda la capacitación para convertirme en enfermera examinadora de agresiones sexuales y luego la tutoría. Al iniciar tienes una parte educativa y luego la tutoría, que es donde sigues a los que ya poseen experiencia en el trabajo. Y entonces hice eso para la población adolescente y adulta, y luego lo hice para la población pediátrica. En total, eso lleva 1 año y medio. Y tenía otros trabajos mientras hacía eso. Practicaba cuidados paliativos, de largo plazo, enfermería pediátrica. Estaba ocupada trabajando cada fin de semana, y mucho. Trabajaba mucho, pero sabía que en algún momento solo trabajaría donde trabajo ahora. Una vez más, cuanto más profundizas en ello, más difícil se vuelve, porque tan solo es más equipaje. Más equipaje cada día. En algunos casos, te afecta más que en otros. Y voy a decir esto. En una de tus entrevistas con Eve, de Connecticut, ella habló del después de su abuso y las cosas que vivió fueron tan horrendas, ni me las imagino.
Ella habló de cómo el 99% de los policías son en verdad buenos, y los conozco porque trabajamos con la policía, el DCS, toda esa gente, muy a menudo. Pero luego cuando contó cómo ese policía se había portado con ella en el auto, me indigné. Y luego, continuó diciendo lo mala que fue la enfermera que recogió sus pruebas. Y eso me irritó muchísimo. Así que, quiero decir esto, las enfermeras forenses son una raza diferente y sienten mucha pasión por lo que hacen. Y si tuviera que adivinar, es probable que fuera una enfermera de urgencias que estaba atendiendo a 2 o 3 pacientes. No estoy justificando su comportamiento, porque sé que todos cargamos con problemas, pero cuando empiezas a cuidar a tus pacientes, tienes que estar ahí para ellos. No puedes llevar el peso de tus problemas a muchos trabajos, pero en especial la enfermería. ¿Y qué dañino fue eso para ella? ¿Cuánto le dolió que la trataran de la manera en que la enfermera la trató? Porque creo que ella estaba como, acabo de comenzar el turno, y esto es lo primero que debo hacer, y pienso, yo tengo que levantarme en medio de la noche todo el tiempo para venir a atender estos casos. Y nunca se me ocurriría quejarme ante una víctima de agresión sexual. Bueno, siento que esto debe ser una especie de redención para los examinadores de agresión sexual. Una vez más, creo que quizás haya sido una enfermera de urgencias muy ocupada. Y esto se le echó encima. Sí, porque muchas veces les piden a personas que no están capacitadas que hagan este trabajo. O solo lo han hecho algunas veces. Y en algunos estados, abres este kit y tiene instrucciones que podrían llevarte 1 hora de lectura. Nunca he leído esas instrucciones. No es necesario. Es parte de lo que aprendemos en enfermería forense. Esas instrucciones no significan nada. Cuando hay que basarse en las revelaciones que se hacen o no se hacen, porque si tengo un niño en la morgue que está fallecido, ¿puede él decirme qué pasó? ¿O puede ella decirme qué pasó? No. Así que tengo que guiarme a partir del hecho de que no sé qué fue lo que pasó. En esos casos, hago muchísimos hisopos y recopilo tanta evidencia como puedo. ¿Y si puedes hacer preguntas? Sí, cuando están vivos, sí. Sí, es casi como si lo que haces fuera un híbrido entre policía y enfermería. Bueno, hay una clara diferencia porque yo soy el componente médico y ellos son la parte que se encarga de todo el material de investigación. Así que, cada pregunta que hago, tenemos que hacer esa diferenciación debido a los testimonios y cosas así, porque no trabajamos para las autoridades, no trabajamos para el Departamento de Servicios Infantiles, pero toda mi documentación pasa a formar parte de su investigación. Y, entonces, las preguntas que hago, en realidad las hago más como una guía del examen forense. Si no pueden recordar algo como ya mencioné, o no lo saben, recojo prácticamente todo lo que puedo. Si pueden especificar lo sucedido, no quiero tener que hacer algo por debajo de la cintura de alguien que ya ha quedado traumatizado, si no pasó nada en esa zona, y eso es lo que algunos estados les piden a las enfermeras que hagan. No necesitamos hacerlo. Podemos hacer un examen de los pies a la cabeza, pero no hay razón para que recopile evidencia de un órgano sexual femenino cuando todo sucedió de forma oral, por ejemplo, porque un niño, sobre todo, no logrará entender por qué estás haciendo todo eso. Así que, sí, el examen en sí se guía por esas preguntas, y también los medicamentos que ofrecemos, todo ese tipo de cosas. Y diré que trato a mis pacientes con mucha compasión, pero soy una persona muy, muy directa. Soy muy fácil de tratar. Y se sienten cómodos conmigo porque, por fortuna, tengo la suerte de poder relacionarme rápidamente con las personas. Si no fuese así, mi trabajo sería muy difícil. Casi siempre hago reír a la gente mientras están ahí en algún momento, porque soy muy sarcástica también, y sé ante quién hacer eso y ante quién no. A veces te das cuenta muy rápido. A veces añades un poco de ligereza, algo de humor a la situación, porque estás lidiando con las cosas más horribles y traumáticas que puedas imaginar. Y a veces, hay partes de estas entrevistas en las que casi me río de lo absurdo de alguna historia que alguien está contando. No es que me ría de la situación en sí. Cuando te escucho reír, es en el mismo momento en que me río al ver el video. Porque al ser alguien que se enfrenta a estas cosas todo el tiempo, es la forma en que lidias con ellas. Sí. Porque si no haces eso, te desmoronarías a llorar. Sí, exacto. Y los niños también dicen, eres graciosa. Digo, bueno, me alegro de poder hacerte reír. Y es cuando están sentados ahí diciéndome cosas como, ya sabes,
Porque siempre le pregunto a un niño, ¿alguien te dijo alguna vez que no se lo dijeras a nadie? Porque es muy importante. Puedes obtener mucha perspectiva al hacer esa pregunta. Y escuchas cosas horribles. Escuchas que dicen, bueno, sí, mi papá dijo que no diga nada o nos mataría a mí, a mi mamá y al perro. Bueno, entiendo por qué no dijiste nada, ¿sabes? Porque cuando hablo con un niño, nunca he tratado ni siquiera a los más pequeños como bebés. Nunca hablé con mis 3 hijos como bebés cuando eran pequeños. Y creo que es por eso que tuve hijos que eran muy maduros que leían cuando tenían 4 años. Porque quería que se divirtieran y tuvieran una linda infancia. Pero a su vez, ya sabes, no lo sé, que no estuvieran todo el tiempo por ahí. Como, oh, necesito esto, no puedo, odio las quejas. No me importa eso. ¿Qué cantidad de las agresiones sexuales que ves provienen de hombres? Provienen 100% de hombres. Por supuesto que no. No. Estaría mintiendo si no dijera que la mayoría de los perpetradores son hombres. Pero algunas de las peores personas perpetradoras y cómplices que conocí son mujeres. ¿De verdad? Sí. Porque todos sabemos que hay padres de mierda en este mundo. Yo tuve la gran bendición de tener padres increíbles. Pero hay muchos padres malos que no protegen a sus hijos. Y eso es algo que me resulta muy difícil de escuchar cuando tengo un niño que me dice, bueno, se lo dije a mi mamá y ella no me creyó, como 2 años atrás. Y esto siguió sucediendo. Y hay momentos cuando estoy muy cansada, en que me pongo emocional, no como triste, no así. Pero la gente puede darse cuenta cuando estás emocionada. Y he tenido niños. Digamos que he dormido 3 horas en 3 días. En esos casos suele afectarte más cuando escuchas algo muy triste, que es la mayor parte de lo que escucho. Pero estos niños pequeños te miran a la cara y te piden ir a casa contigo porque ya se sienten seguros. Porque tengo límites y soy estructurada. No dejo que estos niños reboten y actúen como tontos estando allí. Les doy algo de margen de maniobra y luego les digo, ahora te vas a sentar aquí. Vamos a hablar de eso. Puedes irte. Nadie te obliga. Todos tienen esa libertad. No se obliga a los niños. No hacemos nada que la gente no quiere que hagamos. No es que la gente diga, sí, iré allí y recopilaré pruebas. Pero al mismo tiempo, les hago saber a todos. Me enorgullece mucho que vinieras. Eres muy valiente por venir a verme, y estoy muy feliz de ser la enfermera que puede cuidar de ti. Y lo que no quieras hacer, no tienes que hacerlo cuando estés aquí. No es necesario sacar fotos. Incluso si mamá y papá lo dicen, tú eres el jefe. Eso a veces da miedo, decirle a un niño que es el jefe. Pero quiero que sepan que tienen control sobre esa situación porque no tenían ningún control sobre lo que les sucedió. Entonces, sí. Obtenemos respuestas, como, le dije a mamá lo que pasó y no me creyó, o mamá fue parte del abuso sexual. O mamá obligaba a su hijo a hacerle algo a su padrastro, o dijo hagamos esto, y grabémoslo, y colguémoslo en internet. En verdad escuchamos de todo. Y una de esas veces que yo estaba muy cansada y era un niño. No recuerdo qué dijo porque escuchamos tantas cosas. Era un niño pequeño, eso lo recuerdo, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo pensaba, no puedo manejar esto. Ya he tenido demasiados pacientes en muy poco tiempo. Y este niño me rompió el corazón. Recuerdo que lo miré y dije, no, porque podía sentirlo. Podía sentir que estaba empezando a llorar, mis ojos se llenaron. Y él lo notó, de inmediato. Me miró y estaba ahí el niño que acababa de ser agredido sexualmente. Y lo había sido numerosas veces. Y él dijo, ¿estás bien? Casi me pierdo cuando me preguntó por qué dije, ¿en serio? Y le dije, no. En realidad no lo estoy, porque lamento que nadie te haya protegido. Y, así es, con los niños. Es la parte más complicada, porque no logro entenderlo. Yo fui una madre muy protectora, y si le preguntas a mis hijos, tal vez demasiado protectora. Porque se supone que debes proteger a tus hijos. Y ese niño dijo, cierto, pero me estás cuidando muy bien. Y respondí, claro, porque me importas. Y sé que una vez que les brindamos esa atención inicial, a pesar de que había estado sucediendo durante mucho tiempo, una de las cosas que decía, cuando los conocía por primera vez, cambié de tema, pero cuando conozco a una familia por primera vez, ya sea que estén sus hijos o no, les decía tanto al niño como a los padres,
los voy a tratar como si fueran mi propia familia. Luego me di cuenta de que muchas familias no tratan bien a sus hijos. Y la mayoría entendía lo que quería decir porque podían notar la sinceridad en mi voz. Pero de todas maneras, tuve que repensar eso, porque una vez bromeé, dije, y trato bien a mi familia, porque se veían serios, y luego pensé, el hecho de que dijera eso, también fue raro. Fue como, Dios mío, lo que comencé a decir, lo que ahora vengo diciendo durante años y años, va en la misma línea. Digo, mi nombre es Sean, soy la enfermera examinadora forense. Y voy a tratar a su hijo de la misma manera en la que me gustaría que trataran a mi propia familia. Es más o menos lo mismo. ¿Y hay gente mala que no quiere que traten bien a sus hijos? Bueno, eso no lo entiendo, pero siento que es más seguro decir eso porque algunas personas no tuvieron una buena mamá o un buen papá. ¿Y entienden lo que digo? Lo principal es decirles lo valientes que son, sobre todo a los niños. Y también digo, ¿alguien te ha dicho que esto no es tu culpa? Y solo me miran. Y hace no mucho tiempo un niño me dijo, ¿te enojarás por cualquier cosa que te diga? Y lo miré y dije, no, y él dijo, bueno, mamá y papá estaban enojados. Y le dije, cariño, ya había conocido a sus padres, muy apropiados, buena gente. ¿No es que no pueda parecer buena la gente que no lo es? Pero le dije, soy mamá, y soy abuela. Y queremos, la mayoría de nosotras queremos proteger a las personas que amamos. Y porque alguien te hizo algo que no debería haberte hecho. Mamá y papá están molestos, porque a veces sentimos que deberíamos haberte protegido. O tan solo nos enojamos con la persona que hizo esto. Son muchas cosas, entonces estás viendo muchas emociones de mamá y papá en este momento. Ira. Tal vez dicen palabras que no sueles escuchar, dicen que quieren ir a matar a esta persona. Toda clase de cosas, pero no están enojados contigo. Están enojados por lo que pasó, pero no están enojados contigo y no te culpan. Y ahí descubrí que algunas personas sí culpan a sus hijos. Porque una vez tuve una niña que dijo, mami dijo que era culpa mía por el camisón que llevaba, ella tenía 5 años. Así que, luego dije, bueno, no fue tu culpa. Para nada, no fue tu culpa. Y lamento que te hayan dicho eso, porque la culpa fue de esta persona. E hizo algo que fue muy, muy malo. Y lamento mucho que eso te haya pasado. Los niños son mucho más resilientes. Esos casos son los que más me impactan. No digo que todas las agresiones sexuales que enfrento no me afecten, pero los niños son como un golpe en el estómago. Cuando están sentados contándote esas cosas, en especial cuando sabes que han ocurrido durante largos periodos de tiempo. Quiero decir, tus videos son el mejor ejemplo. Tus entrevistas que he visto. No sé si has oído hablar del sistema de puntuación ACE, pero las ACE son las experiencias infantiles adversas que les han sucedido a algunas de las personas que aparecen en tus videos. Es increíble que estén vivas. Muchas de ellas. Porque la puntuación de lo sucedido es muy alta. Sí, exacto, a mayor puntaje ACE. Yo tuve algunos. Pero esta gente tiene muchos, y hay veces en que literalmente calculo su puntaje ACE, mientras estoy sentada mirándolos. Porque es muy difícil de escuchar. Tus videos no son fáciles de escuchar, seguro que lo sabes. Pero aprecio que los hagas, porque mucha gente prefiere esconderse de la verdad. Y, a propósito, no se da cuenta de lo que está pasando. Y eso es doloroso. Mi hija y yo vemos personas sin hogar todo el tiempo cuando caminamos por el río. Y solo el hecho de tener contacto visual con la gente hace una gran diferencia. Nos preguntamos por qué la gente siente que no vale nada. Y luego las personas no pueden ni mirarlos. Yo solía decir, oh, me van a pedir dinero, pero igual siempre saludaba y preguntaba, ¿cómo estás o lo que sea? Lo haces. Cuando voy por ese camino, no llevo dinero conmigo, no tengo nada más. Bueno, además de algunas armas de autodefensa que llevamos a veces. ¿Gas pimienta? Sí, no, tenemos otras cosas. Porque, ya sabes, debes estar a salvo. Pero las personas sin hogar no han sido las personas que me han asustado. Hubo otras personas que sí nos dieron miedo. Escuché a mi hija una vez. Pechink como en 2 segundos, lo tenía en su mano y dije, bien por ti, sin dudas eres mi hija. Y tenía razón en estar alerta, porque mi audición no es tan buena a medida que envejezco. Y ella,
escuchó algo y lo sacó en 2 segundos. Pero, vuelvo. Dignificar a las personas y mostrar valor personal es la parte más importante de mi trabajo. Y eso es lo que me gustaría transmitir. Ojalá pudiera cambiar las cosas para la gente. No puedo, sobre todo cuando llegan a mi trabajo. Ojalá pudiera cambiar las cosas. Ojalá tuviera una vara mágica que se lleve todo. No puedo, pero lo que puedo hacer es tratar bien a la gente. Yo me crié en un hogar cristiano y cometí muchos errores cuando crecí. Pero siempre supe que tenía amor incondicional en casa y eso es una de las diferencias con muchas de las personas que entrevistas. Y a veces creo que casi me siento culpable de haber tenido una familia tan maravillosa. Y luego digo, no, estoy bendecida por tener eso. Ojalá más personas lo tuvieran, porque los resultados serían muy diferentes. Sé de algunas de las cosas que me pasaron a mí, de no haber tenido esa base firme en casa. Y esas personas que me observaban creo que siempre, bueno, creo no. Hay mucha gente sentada orando por mí desde que era pequeña hasta ahora, hasta hoy porque mis padres probablemente estén nerviosos de que yo esté aquí, porque cuando llamaste por primera vez pensé que era como IA. Inteligencia artificial, pensé, no puede ser él. Le pregunté a mi hija, ¿crees que es real? ¿Y si es trata de personas? Está claro que tengo problemas de confianza por mi trabajo. Sí, Incluso al entrar en esta habitación, sabía que eras tú, sabía que lucías igual, pero aún así pensé, Dios mío, por eso mi hermano está aquí. Así que, sí, problemas de confianza, equipaje emocional. es que ves lo peor de lo peor. Así es, y siempre que pienso que lo he visto todo, que no puedo ver algo peor, o escuchar algo más horrible o extraño. En efecto, me equivoco. Muchas veces me muestran que me equivoco. ¿Qué es lo peor que has visto? Lo peor de lo que veo es, tengo que tener cuidado, pero por lejos. Niños muertos, que murieron a manos de su abusador. Ahora, diré que hubo momentos en los que pensé que tan horrendo como fue lo que sucedió, porque hubo algunos casos en verdad horribles. Nunca tuve que escuchar qué pasó. Y a veces, en mi caso, pienso demasiado. Ni siquiera puedo. Es complicado decir que es peor. Sin duda un niño muerto es horrendo. Pero con los niños que pueden contarme todo, también es complicado. Porque, entonces, sé muy bien lo que pasó, y me pregunto. Y rezo mucho por estos niños cuando se van. Debe ser muy difícil dejar ir al niño y que vuelva con su familia, ¿verdad? Sí, y a veces no. Quiero decir, el Departamento de Servicios Infantiles siempre estará involucrado si es un menor de edad. A veces los separan. Sí, y sé que, de nuevo, tienen puntaje muy alto. De inmediato, en la vida. Y, por desgracia, con las familias de acogida, he cuidado a muchos niños que fueron agredidos sexualmente en hogares de acogida, ya sea por culpa de otros niños de acogida o por los padres responsables. Quiero decir, ya sabes. No soy como mi papá. Amo a mi papá hasta la muerte, pero él, aunque ha cambiado mucho con el tiempo, él creo que siempre quiso pensar lo mejor de las personas y que las personas son buenas. Y hay muchas personas buenas. De verdad, tienes que encontrarlas, pero están ahí. Pero hay tantos padres adoptivos que es difícil tener niños de acogida, incluso cuando das lo mejor de ti, incluso si eres una persona increíble y les deseas lo mejor. Ni siquiera sé cómo vigilar a un niño que ha sido agredido sexualmente, porque por desgracia, él también puede convertirse en el próximo agresor, lo que también da miedo. Y tuvimos que enviar a niños a casas donde no creía que se sintieran seguros. Porque esa no es mi elección, yo no puedo tomar esa decisión, y respeto mucho al Departamento de Servicios Infantiles porque veo lo que afrontan, enfrentan muchas de las mismas cosas que nosotros, y a veces tienen que tomar decisiones difíciles, y confías en que la mamá se deshará de ese padrastro, o de su novio que ha abusado sexualmente de sus hijos. Pero el sistema no siempre sabrá si permiten que esas personas regresen a la casa. Entonces no puedo. Sé cuál fue el caso más difícil para mí a nivel emocional, y era un niño muerto en la morgue, que tenía lesiones en cada pulgada de su cuerpo, y hasta en los peores lugares, porque cuando es anal, vaginal, o lo que sea, y porque a veces pienso demasiado, y me obsesiono con cosas así.
Pienso en cómo fueron los últimos minutos de la vida de ese niño, ya sabes, y solo espero que, quizás, haya estado inconsciente desde que recibió el primer golpe en la cabeza, o que haya muerto rápido. No sé. Es muy raro porque, por lo general, vamos a la morgue dos de nosotros. Y con mi compañera de trabajo, parece que a ella y a mí siempre nos toca juntas en esos días. Y ella tenía un hijo de esa edad, de esa misma edad, y fue muy difícil para ella, muy difícil. Y a ambas nos gusta hablar. Y recuerdo que en el camino de regreso, después de que salimos ese día, teníamos una muy buena policía allí. Nos advirtió lo que nos esperaba, que no era solo un niño que parecía estar durmiendo. Fue mucho peor que eso. No recuerdo que hayamos hablado, y como dije, ambas somos de hablar. No creo que hayamos dicho ni una sola palabra de regreso al trabajo, y luego, cuando llegamos, no termina allí. Quiero decir, piensas, oh Dios, deberías poder descomprimir, hacer lo que sea, pero no. Vas a secar la evidencia, empaquetarla y comenzar tu documentación. Y pienso en eso cuando estuve al menos 5 horas solo para registrar las lesiones. Porque registramos todo a mano. Así que miras las fotos de nuevo, las siguientes 5 horas. Por eso fue difícil. Ahora, dicho esto, esos días lo normal es irme a casa y sentirme rara. Actúo raro. Sientes que estás como en este espacio extraño. Suelen pasar un par de días después de hacer el trabajo. Hasta que te das cuenta. Sí, como ese día cuando conducía a casa. Sí, y es por eso que literalmente, ¿quién en su sano juicio? Lo siento, pero ¿quién estaría viendo tus videos para relajarse? Porque yo hago otras cosas. Escucho música. Escucho podcasts. Juego al pickleball. Hago natación. Pinto rocas y las escondo para que la gente las encuentre y, de hecho, te pinté a ti. Pero la dejé abajo porque estaba nerviosa. Y solo, tengo que hacer cosas que me traigan alegría y que puedan sacarme de ese espacio en el que estoy cuando me siento deprimida por uno de esos casos. Pero con ese mismo caso, creo que tuve 5 exámenes más en los siguientes 2 días porque estaba de guardia ese fin de semana. Así que no lo procesé hasta el lunes, y el lunes no fue un buen día. Tuve ese día libre y me quedé pensando, ¿qué diablos? ¿Qué está pasando? Ese caso se me quedó grabado, visualmente, sobre todo porque lo veo. Todavía puedo describirlo con precisión ahora mismo. Pero esa es la parte visual. ¿La parte sonora? Hay cosas que he oído que nunca podré olvidar. Nunca olvidaré, cosas que vi que no puedo dejar de ver, cosas que escuché y nunca dejaré de escuchar. ¿Hace cuántos años que haces este trabajo? 13. ¿Cómo te han cambiado esos 13 años? Bueno, ya era muy desconfiada antes de este trabajo, así que me cambió. Ahora eres consciente de la maldad que a veces vive el mundo. Lo sabía antes. Eso lo sabía antes. Al hacer estas entrevistas, me sorprende la cantidad de gente que ha sufrido abusos sexuales. Bueno, y creo que es por eso, porque de alguna manera me sugirieron tus videos, ni siquiera sé qué significa eso. Pero así fue y comencé a verlos. Y a pensar, Dios mío, estos son como mis pacientes. Y estas son personas que se automedican. Y ya sabes, cuando hablamos antes sobre la puntuación ACE, cuanto más alto sea el puntaje que tengas, aumenta tu riesgo de problemas de salud crónicos, intentos de suicidio y problemas de salud mental. ¿Drogadicción? Sí. La agresión sexual es algo tan horrible, pero al mismo tiempo quiero que la gente tenga esperanza y no quiero que sientan que lo que les ha sucedido los define. Y pienso de nuevo que eso es parte de lo que quiero hacer. En mi trabajo. Quiero que la gente tenga esperanza al irse, y siempre, después de que termine el examen, incluso a los más pequeños, les pregunto, ¿fue tan feo como te imaginabas? Porque tienes gente que te dice, ¡ay, estás retraumatizando al niño! ¡Oh, Dios mío! Vi esto en un programa de televisión y es horrible. Les respondo lo siguiente, no digo que esto será fácil, pero te puedo asegurar que soy la persona perfecta para cuidar de ti hoy. Y yo, verás que te sentirás empoderado cuando te vayas de aquí. No sé cómo te sentirás en 24 horas, no tengo control sobre eso, pero mientras estés aquí, te sentirás seguro, te sentirás escuchado. Sabrás que recibiste buena atención y sabrás que hay algo diferente en mí. Y no sabrás qué es, pero lo notarás. ¿Dirías que tu trabajo es satisfactorio y gratificante?
Es satisfactorio, sí, es muy satisfactorio. Solo que es difícil. Y hay días en los que pienso, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque puedo ayudar. Y eso es lo que quiero hacer. Y hay días en los que me siento más frustrada que nunca, porque puede ser un ambiente muy tóxico. Como dije, nadie viene a nosotros por una razón feliz. Enseño y educo mucho, y esas son las únicas personas que cruzan nuestras puertas y se sienten felices, porque vienen a aprender sobre eso, aunque por lo general tampoco les genera felicidad, pero me encanta educar, es sanador hacerlo. Así la gente sabe más y es más consciente. ¿Cuál crees que es la solución a la cantidad de casos de abuso sexual que vemos? Aunque suene muy negativo. No la hay. Siempre ha ocurrido. Quiero decir, la crianza que describiste. Pero yo tuve buenos padres y me pasó, va a seguir sucediendo. Sí, pero quizás una mejor crianza ayudaría mucho a todo esto. Sí, es, pornografía. A la gente no le gusta escuchar esto. No es algo popular. Pero la accesibilidad a la pornografía hoy en día. Y las cosas que ven los niños pequeños, porque les pregunto a mis pacientes. Solo tienes 7 años. Y algunas de estas cosas ocurrían contigo y otro niño. ¿Viste a alguien hacer esto? ¿Es algo que viste en la televisión, en una película, en una imagen o un video? ¿Viste a tus padres? ¿Dónde lo viste? ¿Te ocurrió algo antes? Porque queremos queremos asegurarnos de que ese niño también sepa. Sabemos que algunos de los niños perpetradores están siendo agredidos mientras hablamos. Así que siempre intentamos ir hacia atrás. Está bien, este niño hizo algo horrible. ¿Qué pasó con ese niño? Y luego retrocedes para tratar de descubrir cuántos niños están siendo afectados en este grupo y tratar de que todos participen en entrevistas forenses. Y la accesibilidad a la pornografía, la gente que tiene sus teléfonos todo el tiempo y los niños tienen. Mis hijos, si fueran pequeños, nunca tendrían ninguno de estos teléfonos o tendrían muchas restricciones en ellos, que no tendría sentido. Sería lo mismo que un teléfono viejo. Y hay niños que saben cómo entrar en Internet y encontrar todo eso. Y sé que hace poco se aprobó una legislación en algunos estados para tratar de minimizar la accesibilidad y las restricciones de edad. Y ciertas entidades que ganan mucho dinero con eso están muy molestas con esa decisión. Siento que todos deberían pensar que lo desastroso es eso. Y bueno, siempre habrá maneras de evadir estas restricciones. Lo sabemos, pero ¿por qué no implementarlo? Podemos minimizar la exposición. Dificultar su acceso. Sí. ¿Por qué querríamos que los niños vean estas cosas? Ya es malo que estas cosas les estén pasando, pero además las están viendo y quieren copiar algunas de ellas. Así que no son solo los niños que han sido agredidos, también son niños que han visto estas cosas y terminan agrediendo. Y me gustaría poder decir que existe una solución para eliminar la agresión sexual, pero eso nunca sucederá. Pero sus futuros pueden ser mejores. Se pueden cambiar, se puede trabajar para que, al menos tengan un futuro mejor, más positivo. En muchos de tus videos que he visto, de entrevistas. No hablo de la fe, no voy a hablar de ello ahora, porque no es como hago las cosas. Me importa. Pero creo que la gente te ve como diferente. Puedes plantar una semilla sin decir nada. Pero la mayoría de la gente en tus videos ha logrado conseguir un futuro mejor. Incluso después de situaciones muy feas, como Johnny, el pandillero que ahora trabaja en el Ministerio de la Cárcel o algo así. Creo que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo en que la mayoría de las personas que han logrado un mejor resultado han mencionado algo sobre Dios o Jesús. Y creo que porque nuestro valor nunca va a ser. Perdón. El autoestima es un tema muy importante para la población que grabas en las entrevistas. Tu valor nunca estará determinado por dónde recuestas tu cabeza por la noche, por cuánto dinero tienes, o las atrocidades que te han pasado. ¿Cuántos amigos tienes, o el tipo de zapatos que llevas? Creo que más allá de toda sombra, todos somos dignos a los ojos de Dios y que cada uno es una de sus obras maestras. Y si todos supieran eso, y sé que la gente dice, ¿cómo pueden pasar estas cosas horribles si hay un Dios? Bueno, hay mucha gente horrible, y no me arrepiento de nada de lo que me sucedió en el pasado.
De algunas decisiones que he tomado, sí me arrepiento, sin dudas. Pero en cuanto a las cosas que me sucedieron cuando era más joven, sobre las que ni mis padres ni yo teníamos ningún control. No me arrepiento. Para nada. Porque si bien esa no es la razón por la que entré a enfermería forense, no fue para nada parte de esa decisión. Lo mío fue más bien porque soy metódica y detallista y sabía que ese tipo de cosas me harían apta para este trabajo, y sabía que me importaba la gente porque eso es lo que mis padres me enseñaron. Les importaba. Y eran consistentes y puntuales, lo cual sabes que soy ya que llegué aquí 2 horas antes. Pero vivieron su fe todos los días. Soy la persona menos religiosa que hayas conocido, pero coincido contigo al 100%. Es bueno saberlo. Y estaba muy orgullosa de Johnny en ese video porque fue muy intrépido sobre su fe. Y no había visto esto. Entonces cuando veía algunas de tus entrevistas, pensé, si digo algo, podría cortarlo en la edición. Y entonces estuve pensando demasiado porque eso es lo que hago mejor, todo lo que iba a decir. Y cuando lo vi, me sentí mejor porque supe que no solo lo dejaste hablar, sino que lo hiciste regresar por segunda vez. Vi cuánta gente lo vio y cuántos comentarios positivos había sobre él. Todos sabemos que hay muchos haters. Mi hija me dijo, si esto sale a la luz, no mires los comentarios porque piensas demasiado todo y dirás, ¿qué? Tiene razón. Porque mucha gente no quiere oír estas cosas. Algunas personas pensarán que es terrible que dije, bebé muerto. Sé que suena muy mal porque es un niño fallecido. Pero es literalmente lo que pensé ese día. No puedo cuidar de bebés muertos. No puedo hacer esto. Así que no lo digo sin respeto. Sé que no suena políticamente correcto, y sé que quizás me preocupo demasiado por eso porque hoy en día todo el mundo se pone, oh Dios, en contra de ti, ya sabes, si dices algo incorrecto. Y no debería importarme. En fin, trabajo con muchas fuerzas del orden, servicios de protección infantil. Terapeutas. No es que trabaje justo junto a ellos, pero hacemos algo así como el mismo trabajo a fin de cuentas. Y hay muchos de nosotros que estamos en el campo de la sanación, campo en el que entramos porque queríamos ser parte de la sanación de las personas y servir a la gente y ayudar. Es más una ayuda que una sanación. Y muchas de esas personas con las que he estado en contacto y trabajado a lo largo de los años también son personas que han sufrido a manos de abusadores. Y solo tengo que pensar que esto también es algo que hacemos por nosotros, lo cual suena egoísta. Una vez más, nunca fue por eso que entré a este campo. Pero también nos ayuda. Quien sepa cómo es sentirte tan mal y deprimido, entenderá por qué pinto piedras, y sé que suena estúpido. Las junto cuando estoy en Alaska, son rocas suaves y perfectas. Y les pinto cosas, y las oculto y luego la gente las publica en línea. Hay grupos en todo el mundo que hacen esto. Y es una cosita tan estúpida y sencilla. Y hay gente que publicará, encontré esta piedra el día que murió mi mamá, y sé que eso suena tan tonto, pero significa algo para la gente. ¿Y si puedo hacer eso? Y si todas las otras personas que conozco que están en estos campos pueden hacer eso o cualquier cosa, como dije, contacto visual con la persona sin hogar que ven por la calle. Escuché una frase y probablemente la diré mal, pero decía algo como, la etapa final de la sanación es cuando usas lo que te sucedió para ayudar a otras personas. Y cualquier día en que podamos hacer eso es un buen día. Un muy buen día. ¡Qué charla tan maravillosa! Gracias, Sean. Gracias por invitarme.